Hola, hoy quiero continuar hablando sobre teoría electromagnética, sobre los axiomas que nos propuso Friedrich W. Hell en su libro, este libro, Fundamentos de Electrodinámica Clásica. Pero antes quiero compartir con ustedes algunas frases de un librito muy bueno que se llama El fracaso de la matemática moderna. ¿Por qué Juanito no sabe leer? Podríamos escribir montones de libros después de este, en donde tratemos de explicar por qué, a pesar de los muchos cambios que ha habido en la educación, los estudiantes siguen teniendo muchas deficiencias en las matemáticas. Puede ser culpa de los profesores, puede ser culpa de los publicistas, puede ser culpa del capitalismo, puede ser culpa de la modernidad, puede ser culpa de Dios, puede ser culpa del diablo, puede ser culpa del estudiante, puede ser culpa de todos juntos, pero el caso es que en matemáticas sigue habiendo un desempeño muy malo, muy malo. De 100 estudiantes, 2 o 3 son muy buenos y el resto están para las facultades de Derecho. Y ahí es donde terminan. Bien, vamos a dar unas cuantas afirmaciones que hace este señor que me parecen interesantes y que por eso quiero compartir con ustedes. Dice aquí, la brevedad en la exposición matemática es la esencia de la estupidez y la oscuridad. La brevedad en la exposición matemática es la esencia de la estupidez y la oscuridad. En esto tiene razón. La brevedad en la exposición matemática es para los que sí saben. Los que no saben necesitan muchas explicaciones. Cuando un maestro quiere ser breve, no es un maestro. No le está hablando a un alumno, no está hablando desde el pedestal de la sabiduría, está hablando a un colega. Cuando yo hablo con un colega que sabe lo mismo que yo sé, hablamos en ese lenguaje críptico en el que hablan los especialistas. Cuando yo hablo como docente y le hablo a los estudiantes, hablo en ese lenguaje todavía más críptico que es el de la pedagogía, queriéndome hacer el que puedo enseñarles lo que de ellos no saben y que generalmente no les interesa. Un ejemplo, miren, aquí podemos ver las ecuaciones de Maxwell. Y sin embargo, aquí están expresadas con mucha concisión. Una está expresada en la notación de Cartan y otra está expresada en la notación del espacio de Minkowski. De ambas, aquí las vemos, ambas surgen de la conservación de la carga. Y sin embargo, si las vemos así, solamente un especialista lo reconocería. Por eso es por lo que se escriben muchos libros para tratar de explicar eso. Obviamente, cuando hablo a un estudiante, tengo que hablarle desde el discurso pedagógico, desde el acto de autoridad, desde el hablar mucho y que encuentre algo interesante en eso que hablo. Bueno, vamos a la siguiente frase. Es algo que ya he comentado muchas veces. Prácticamente todos los textos de cualquiera de estos temas utilizan los mismos materiales y la misma exposición. Solo el orden es diferente. Está hablando de los textos de matemáticas antiguos, de los textos de matemáticas hasta 1950, 1960. Todos eran reproducciones de un mismo texto. Y luego, por eso este es un libro de pedagogía, luego va a criticar esos libros porque son repetitivos, no tienen imaginación, no tienen pedagogía, y se va a introducir un nuevo estilo que se va a llamar matemática moderna, y ese es el estilo que va a criticar. La matemática moderna surge como crítica al viejo estilo matemático, y la matemática moderna va a fracasar, como también fracasó la matemática constructivista desde el punto de vista pedagógico, y como también fracasará la matemática por competencias y así sucesivamente. Todo eso va a fracasar. ¿Por qué? Porque a la gente no le gustan las matemáticas, eso es lo fundamental. De 100 personas, a 2 o 3 o 4, quizás 5, les gusta la matemática como algo que surge de ellos. A los demás hay que uno fingir, hay que uno inventar, hay que uno hacerla de payaso. Pero bueno, eso es lo que hacen. Tiene otra cita aquí muy interesante. Pregunté a un profesor que había publicado una álgebra estereotipada para uso de las preparatorias. Todos conocemos algún profesor que escribe un libro de álgebra lineal o de álgebra elemental y es exactamente lo que copia de cualquier otro libro que le copió a su vez a otro y a otro. Y tienen 100 años plagiándose unos a otros, nada más cambia el orden. Y lo peor, son igual de aburridos todos y presentan los mismos ejemplos sin absolutamente ningún sentido, ninguno de esos ejemplos. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Pregunté a otro profesor que había publicado una álgebra estereotipada para uso de preparatorias. ¿Por qué se molestaba en escribir tales retailas sin sentido? Oh, me dijo, puedo escribir esto entre clase y clase sin tener que pensar. ¿Por qué no iba a hacerlo?
No es preciso decir que la falta de pensamiento era evidente en la presentación del material. Muchos de nuestros docentes escriben trabajos de álgebra que son reiteraciones. Hoy estamos aquí hablando de precisamente ese tema, pero con respecto a la teoría electromagnética. La teoría electromagnética en los tratados usuales, en los tratados que normalmente llevamos en la facultad, sea de ingeniería, sea de física o de matemáticas a veces, parten de la formulación de Hertz. Como ya lo he dicho muchas veces, Hertz dijo que la teoría de Maxwell no eran otra cosa que las ecuaciones de Maxwell. Entonces, para él, las ecuaciones de Maxwell eran un postulado que relacionaba 4 vectores, no 2 vectores, el vector de campo eléctrico y el vector de campo magnético, no, 4 vectores. El vector de campo eléctrico, el vector de campo magnético, el vector de inducción eléctrica y el vector de inducción magnética. Son 4 vectores. Esas son las ecuaciones de Maxwell y se postulan. Esa es la aproximación de Hertz. Hertz tenía buenos motivos para hacer una aproximación de ese estilo. Nuestros docentes supongo que ignoran siquiera por qué Hertz lo hizo, pero bueno, ellos así piensan. Hay otras aproximaciones en las que se pretenden deducir las ecuaciones de Maxwell. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. Ya discutimos 2 de esos postulados. Miren, en este libro de Hell hay 6 axiomas para fundar la teoría electromagnética. Los voy a reiterar, los voy a decir. El primer axioma es la conservación de la carga eléctrica. El segundo axioma es el de la existencia de la fuerza de Lorentz. El tercer axioma es la conservación del flujo magnético. El cuarto axioma es la localización del tensor de energía-momento. El cuarto axioma son las relaciones de Maxwell-Lorentz. El sexto axioma es la existencia de las cargas eléctricas en la materia. Esos son los axiomas que van a permitirle a Hell reconstruir la electrodinámica. Ahora bien, cada uno de estos axiomas se hace y tiene diferentes consecuencias conforme se van añadiendo. Se añaden para ir complejizando el tratamiento de la teoría electromagnética. Ya comenté los primeros 2 axiomas. Los de Hell son conservación de la carga y uso de la fuerza de Lorentz. Es más fácil, si lo queremos ver desde el punto de vista puramente axiomático, deducir las ecuaciones de Maxwell del postulado único de conservación de la carga eléctrica y conservación de la carga magnética. Hell introduce la relación de la fuerza de Lorentz, la introduce porque no quiere introducir las cargas magnéticas. Todos sabemos que no se han detectado los monopolos magnéticos, pero los podemos introducir únicamente con fines de hacer una deducción más sencilla. Podemos postular la existencia de cargas eléctricas y cargas magnéticas. Podemos entonces, a partir de la ley de conservación de unas y de otras, encontrar las ecuaciones para esos campos, como ya lo hice en una nota que dejé por ahí en otro video. Ese camino lo sigue este autor, Dominic G.B. Edelen, en este libro, Cálculo Exterior Aplicado. Lo hace en el formalismo de Cartan. Los diferentes formalismos tienen diferentes utilidades. Si utilizamos un formalismo vectorial, que es el que yo he estado utilizando en las notas, ese formalismo vectorial es explícitamente un covariante de los tensores cartesianos. Todos los tensores que aparecen ahí son invariantes o covariantes ante el grupo de rotaciones y traslaciones, el grupo euclídeo. Sin embargo, si queremos pasar a cosas más generales, pues no vamos a utilizar esa notación. Se puede pasar a la notación del espacio de Minkowski, pero tiene el problema de que no es lo suficientemente general. Por eso se utiliza el cálculo de Cartan, porque el cálculo de Cartan no utiliza coordenadas explícitas y por lo tanto no depende de los grupos de simetría. De lo que sí depende es del espacio y de su naturaleza topológica. Para poder deducir las cosas que dedujimos, ya dije que se necesitan ciertas hipótesis sobre la topología del espacio. Topología del espacio en este caso va a querer decir sus propiedades de conexidad, de compacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vimos que para que haya conservación de la carga necesitamos suponer que el espacio es localmente arcoconexo, que es una propiedad puramente topológica del espacio, y no requerimos la introducción de una métrica. Si utilizamos la notación de Gibbs o la notación del espacio de Minkowski, estamos introduciendo una métrica y las ecuaciones de Maxwell no dependen de ellas. Eso se explica muy bien en este libro, el libro de estructura formal del campo electromagnético de Post. Los holandeses, en particular David Van Dansing, fueron los primeros en demostrar la covariancia
de las ecuaciones de Maxwell cuando se escriben en libres de coordenadas, utilizando la geometría diferencial que aprendieron de Schouten. Entonces, ese tipo de trabajos son los que abren la puerta para poder descubrir en sí qué es el electromagnetismo y qué son esas ecuaciones, en dónde empiezan pues las hipótesis físicas y dónde están las únicas y exclusivas hipótesis matemáticas. Como ya dije, una hipótesis física es la existencia de la carga, otra hipótesis física es que se conserva la carga. Podemos deducir las ecuaciones, todas, el conjunto completo de ecuaciones de Maxwell, cuando postulamos la existencia de cargas magnéticas y al final la densidad de carga magnética y la corriente de carga magnética las igualamos a cero. Ese es un procedimiento típico. Introducimos un parámetro, dejamos que ese parámetro aparezca por ahí modificando las ecuaciones y al final desaparecemos el parámetro y vemos lo que quedó. Es un procedimiento típico del análisis matemático. Entonces eso hacemos y podemos deducir las cuatro sin necesidad de introducir la fuerza de Lorentz. Una vez que hacemos eso, queda por discutir cómo relacionamos unas ecuaciones con otras, porque es un conjunto de ecuaciones que está subdeterminado. Son 4 vectores y son, bueno, 4 vectores con sus 3 componentes cada uno, hace que sean 12. Como son 12 ecuaciones, en realidad nada más tenemos 6 ecuaciones para las componentes, son 12, entonces el sistema está subdeterminado. Para determinarlo se introducen las relaciones de constitución o relaciones constitutivas de Lorentz-Maxwell, donde aparecen los tensores de susceptibilidades y permeabilidades y los vectores de polarización magnética y polarización eléctrica. En la materia hay polarización. Lo extraño es que en el vacío, de acuerdo a los últimos descubrimientos, o eso de últimos descubrimientos del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, de la electrodinámica cuántica, el vacío también se polariza. Por lo tanto, tiene razón Whittaker cuando dice que el vacío sería mejor llamarlo éter. Entonces, vamos al siguiente postulado, las relaciones de Lorentz-Maxwell. Estas se utilizan para relacionar esos vectores de campo, los vectores eléctrico y magnético con los vectores de inducción eléctrica e inducción magnética. Con eso se cierra el sistema de ecuaciones de Maxwell y podemos resolverlos de muchas maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Generalmente para resolver las ecuaciones de Maxwell necesitamos, como ya lo dije, son independientes. Las ecuaciones de Maxwell son independientes de los sistemas de coordenadas, pero para poder resolverlas no en forma general, porque las soluciones generales involucran siempre un conjunto muy amplio de funciones arbitrarias. En particular, las ecuaciones de Maxwell involucran muchísimas funciones arbitrarias que deben ser determinadas y hay varias maneras de determinarla. Una de las primeras maneras de determinar las funciones arbitrarias es eligiendo un sistema de referencia. Una vez que elegimos el sistema de referencia, todavía quedan funciones arbitrarias en las ecuaciones y esas se resuelven introduciendo lo que se llama una norma o calibración o gauge transformation. Con eso logramos reducir todavía más el número de funciones arbitrarias hasta que nos queda una o dos funciones arbitrarias, que bueno, van a quedar en los potenciales, las vamos a dejar en los potenciales. Y de estas funciones arbitrarias es de lo que trataremos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.